Hola. El día de hoy he estado pensando en qué les voy a llevar, qué lectura haré el día de hoy, pues, ¿no? Y a final de cuentas, estaba entre unos cuentos bastante escabrosos, pero decidí que eso sería mejor hacerlos en una noche interesante. Y el día de hoy traer algo un poco más de humor, más cínico, irónico y de cargados aparte también de ser anécdotas que vivieron personajes tan de una talla tan inmensa y tan grande como lo son, por ejemplo, Sócrates. Sí, ¿no? Este filósofo griego del que soy honesta, jamás he agarrado un libro, jamás he leído un libro directo de uno de ellos, o sea, siempre han sido referencias. No he tenido el valor de hacer una cosa de esas. Tal vez un día, tal vez me adentre así de lleno, pero bueno, por lo pronto lo que yo conozco de él es como una personalidad muy sabia, ¿no? Y que estaba muy enfocada a verse también a sí mismo como una persona que era capaz de cometer errores y de no comprender totalmente las cosas, y eso le elevó de posición y de ser un sofista a los cuales él llegó a atacar muchísimo, se posicionó en un estrato mucho más humano y real, ¿no? Que fue lo que le hizo un gran maestro y que de ahí se derivaran otros tantos, ¿no? El principal, pues, Platón. Yo tengo ciertos problemas con él, pero pienso resolverlos, a ver qué tal, ¿no? Total. El hecho es que estaba buscando cosas acerca de él por lo mismo, ¿no? O sea, sé quién es Sócrates, sé que se tomó la cicuta y que era ateniense y cosas por el estilo. Pero pues de ahí en fuera, la verdad, no. O sea, yo solo sé que no sé nada acerca de Sócrates realmente. Y pues bueno, estuve investigando algunas cosas. Está una otra anécdota muy interesante que viene en Wikipedia, que bueno, van y le preguntan al oráculo de Delfos que si hay alguien más inteligente que él, o sea, él era el parámetro de inteligencia, y pues les dicen que él es el más chingón. Se lo dicen a él y dice, yo el más inteligente, y dice, no puede ser. Se va a buscar, ¿verdad? Personajes que a él le parecieran capaces de que a él lo hicieran ver como una niña de trencitas comparado, ¿no? Con la filosofía de estos hombres. Pero había un pequeño error en todos ellos, ¿no? Y era el hecho de querer tener la razón absoluta, y ahí fue cuando pues simple y sencillamente pues bailaron todos, ¿no? Y él se quedó con ese proceso. Yo en lo personal tengo broncas porque él tiende a ser así como que racionalista en todos los aspectos, y a mí como, o sea, mi interés personal no va por ahí. Pero bueno, total, el libro que tengo a mí me mató de la risa. Me lo compré un día que fui a uno de estos cafés donde venden ropa y muchas cositas así hipiosas y todo eso, ¿no? Y mientras estaba comiéndome una pasta me di cuenta de que me estaba muriendo de la risa, y era porque pues me había comprado este libro y mientras me comía la pasta lo estaba leyendo, ¿no? Es la anécdotas de la antigua Grecia. Es de un escritor español que se llama Ramón Irigoyen. Pues la neta, yo me quedé fascinada con la capacidad de este tipo para hacer pedazos muchas cosas y hacerte reír al mismo tiempo. Entonces, vienen muchos, viene Alejandro Magno, viene Diógenes, Platón, viene Aristóteles, y poco a poco les haré llegar este tipo de anécdotas que están geniales, ¿no? Bueno, aquí él comienza con Sócrates, que es del aproximadamente, ¿no? En el 470 al 399 antes de Jesus Christ. Y bueno, aquí empieza haciendo una comparación con Miguel de Unamuno. Yo antes he leído Unamuno. Ahorita no podría dar una perspectiva porque lo leí hace mucho y no recuerdo muchas cosas. Sé que era un director de escuela en Salamanca y cosas por el estilo,
Y a mí me encantaba en ese entonces. No sé si ahorita si lo leo me vuelve a gustar, porque hay muchas cosas que ya no ocurren de ese modo, pero recuerdo que cuando lo leí me gustó mucho. Total, él hace una comparación y es un tanto maliciosa, es un tanto maliciosa. Entonces, vamos a leerla y bueno, yo mientras tanto me echo un traguito leve. Digo, ya terminé con mi día, pues, es justo y necesario, ¿no? Bueno, ok. Sócrates y Unamuno. Para hacerse una imagen, al menos levemente aproximada, de quién pudo ser Sócrates, un personaje para nosotros, casi más de ficción que real, quizá de entrada convenga compararlo con nuestro Miguel de Unamuno. Un aldeano también genial, que como aquel maestro de Platón, Genofonte, el cínico de Antístenes y Euclides de Megara, fue también experto en levantar polvorines. Sócrates y Unamuno son hijos de la clase media baja. Sócrates era hijo de Sofrinisco, propietario de un pequeño taller de lápidas, y de Fenarate, una comadrona, Maía, en griego, o Maía. Sócrates se refirió en numerosas ocasiones al oficio de comadrona, Maeutike Tecne, de su madre, y se llamaba a sí mismo partero de ideas. Sobre la mayéutica, que es su método de filosofía, por así decirlo, sobre la mayéutica, hoy el diccionario de la Real Academia Española dice: en sentido figurado, usase de Sócrates para nombrar el arte con que el maestro, mediante su palabra, va alumbrando el alma del discípulo, nociones que éste tenía en él sin saberlo. Como se ve, no obstante, hay alguna diferencia entre los discípulos y las mujeres embarazadas. Los primeros, según la academia, no saben que están preñados. Y las segundas sí suelen saberlo porque hay que ser demasiado distraída para no enterarse del embarazo, sobre todo a partir del quinto o sexto mes en que una pues ya no es visitada por el nuncio. Así designa Valle Inclán con humor antivaticano la menstruación en Luces de Bohemia. No he leído, pero sé quién es Valle Inclán también. Es un escritor buenísimo. Bueno, el que sabe es mi papá, él es el que me lo ha platicado. En otro punto coinciden también Sócrates y Unamuno. Los dos parecen mucho más viejos que la gente mentalmente desarrollada de su época, mucho más adelantada, ¿no? Cuando se piensa que los sofistas ilustrados, Protágoras, Hipías, Gorgias, tan vilmente denigrados por el idealista Platón, son incluso un poco mayores que Sócrates y que Unamuno, que siempre será un romántico rezagado. Nace cuando el modernismo ha sacudido en Europa las telarañas mentales de todos los pensadores y artistas dignos de este nombre. Comprobamos una vez más la oportunidad de la comparación entre estos dos talentos tan controvertidos. Creo que me salté algunas comas, ¿no? Bueno, la idea es que ellos, a pesar de una cierta edad física, su posición mental los hacía ver como un poco más pues viejos, porque estaban como en cierta posición en cuanto a su idealismo, tal vez, algo así entendí. Los dos también son en el terreno religioso aparentemente revolucionarios. Critican la religión tradicional, pero son muy listos. No pueden dejar de creer, respectivamente, en los dioses y en Dios, porque se les aparecen fantasmas por las noches. Por otra parte, no deja de ser curioso que tuvieran miedo a los fantasmas, ya que los dos disfrutaron de una salud de hierro. Sócrates destacó en las batallas en las que luchó: Potidea en el 432, Delio en el 424 y Anfípolis en el 422 a.C., por su valentía y su enorme resistencia física. Y Unamuno fue también siempre un chicarrón del norte, que ni en los más crudos inviernos salmantinos se dejó ponerse un abrigo. Eso me gusta.
Sócrates y Unamuno marearon respectivamente a todo Zeus y a todo Cristo. Sócrates fue en política conservador, pero sin llegar a ser reaccionario. Por eso Aristófanes, que sí era reaccionario, lo ridiculizó genialmente en Las nubes y otras obras. Unamuno fue en política, en su juventud, epidérmicamente socialista. En cuanto sufrió un golpe realmente duro, la muerte de un hijo, hundido por la culpa cristiana, ¡ay!, se nos arrojó en brazos del crucificado. Ya de mayor, Unamuno fue en política de todo. Fue liberal, antimonárquico, republicano, antirrepublicano, franquista, antifranquista, falangista, seminarista, utopista, aznarista, ciclista y, por supuesto, hermano marista. También el final de Sócrates se pareció un poco al de Unamuno. A Sócrates lo condenaron a muerte los atenienses. Y aunque sintamos la tentación de ser malos, hagamos un esfuerzo y digamos que injustamente. Porque aquel santurrón los tenía hasta los cojones. Cuando Sócrates fue condenado a muerte, tuvo ocasión de huir. En circunstancias similares se fugaron Anaxágoras y Aristóteles, pero ya era anciano. No había salido de Atenas salvo para ir a la guerra, prefirió la cicuta. Ya realmente que le pelo, ¿no? O sea, perdón, pero pues así es. Unamuno, que al estallar la guerra civil había apoyado a los sublevados, pronunció en la Universidad de Salamanca, el 12 de octubre de 1936, el célebre discurso del venceréis, pero no convenceréis, en el que tan valientemente se enfrentó el general fascista Milan Astray y corrió el riesgo de morir fusilado. Sócrates y Unamuno están también unidos por el antirracionalismo, cosa que yo no soporto, y la misantropía, otra que tampoco obviamente soporto. Los dos tenían muy mala leche. A diferencia de Unamuno, que no se escuchaba ni a sí mismo, Sócrates escuchaba a todo el mundo. Pero tampoco tenía tanto mérito. Era simplemente el buen clima de Atenas, que tanto facilita el diálogo. Unamuno tuvo, pues, para su mal carácter, disconforme con todo, el atenuante de vivir en Salamanca, una ciudad sobre todo entonces era terrorífica Castilla. Eso no lo comprendí, la verdad. Woody Allen escribió con humor salvaje una fantástica parodia de la muerte de Sócrates que Platón narra en el Fedó. Bueno. Aprendiz de escultor. Sócrates nace en Alopece, un pueblo en el Ática. Fue aprendiz de escultor en el taller de su padre e incluso llegó a atribuírsele un grupo de gracias vestidas. Lo más frecuentemente era esculpirlas desnudas, emplazadas en la Acrópolis. Pero aunque era de complexión fuerte, picar piedra terminó aburriéndole. Sócrates solía decir que tenía un duende interior a quien él siempre escuchaba atentamente. El duende de Sócrates era capaz de viajar en el tiempo y de un viaje que hizo a la zarzuela española del siglo XX, le cantó a Sócrates al oído estos versos. Hace tiempo que vengo al taller y no sé a qué vengo. Y Sócrates empezó ya a darle vueltas a la idea de sacudirse aquel oficio. Una vez muerto su padre, su amigo Critón, que le fue fiel hasta la muerte, le echó un cable para que se liberara de su profesión. Tallercito, respeto mucho la profesión de mi padre, pero en cuanto veo las maravillas que ha hecho Fidias, tengo claro que yo debo salir de este oficio, dijo Sócrates el día que alquiló el local de su padre. Negro de Eurípides. Diógenes Laercio transmite el rumor de que Sócrates fue colaborador de Eurípides, a quien ayudaba a componer sus tragedias. Por eso escribe Mnesímaco.
Frigios es el nuevo drama de Eurípides, al que Sócrates provee de prosas. Imagino que prosas, ¿no? Calias escribe en los maniatados. Porque tú tan solemnemente y te engríes tanto. Hay razones para ellos. Perdón, estoy hablando mal. ¿Por qué tú tan solemne y te engríes tanto? Hay razones para ello. Sócrates ha sido mi hacedor. Y escribe también Aristófanes en las nubes. Él es el que compone Eurípides esas tragedias, tan henchidas de cháchara o tan sabias. Amores con Arquelao. Pues son griegos, ¿verdad? Pues ha de disculpar que el muchacho pues, encuentre ahí, pues de dónde salga todo su amor, ¿verdad? Y bueno, Sócrates fue discípulo de Anaxágoras y de Damón. Tras la condena de Anaxágoras, se acercó a Arquelao, el físico. Aristógeno dice que Arquelao se enamoró de Sócrates y se acostó con él. «¿Cuánto me gusta acostarme contigo?», le decía Arquelao. «A mí también me gusta estar contigo», contestaba Sócrates. «El amor ennoblece nuestras almas». O sea, muy raro. Buen orador. Según Idomeneo, Sócrates era un fantástico orador, pero, según Genofonte, durante su mandato, los 30 tiranos le prohibieron enseñar retórica. Aristófanes lo ridiculiza en sus comedias acusándole de manipulador de discursos. Según Aristófanes, Sócrates convertía en buena una mala causa. Pues lo hay de todo. Coscorrones contra la pared. Sócrates tenía fuego en el cuerpo. Era tan vehemente que algunas veces, en el frenesí de sus palabras, se daba coscorrones contra la pared y se tiraba de los pelos. Me hubiese encantado ver a un tipo así haciendo algo como eso, hubiera sido magnífico. Bueno, la gente se reía de él, pero como era una especie de santo precristiano, él lo sufría con paciencia. En cierta ocasión, un ateniense le clavó un punterazo en la pierna y le dijo a quienes hacían lengua de su sufrimiento: «¿Os parece que si un asno me hubiera dado una cos, tendría que haberlo llevado a los tribunales?». Bueno, así fue. Lee a Heráclito. En cierta ocasión, Eurípides le dio a Sócrates a leer un texto de Heráclito. «¿Qué te ha parecido?», le dijo Eurípides. «Lo que he logrado entender es buenísimo», contestó Sócrates, «y me imagino que lo que no he entendido también lo será. Pero este texto es para nadadores delios». Su frugalidad. Sócrates era frugal y un hombre honesto. Alcíbades, gran amigo suyo, le regaló un espacioso terreno para que se construyera una casa. «Si yo necesitara unos zapatos, ¿me darías un cuero entero para que me los hiciera?», respondió Sócrates. «No, es pues ridículo que acepte este terreno que tan amablemente me regalas. Las joyas y los trajes de púrpura están bien en las tragedias, pero son un estorbo en la vida diaria». Dotes de persuasión. Sócrates tenía la misma fuerza para persuadir que para disuadir. Según cuenta Platón en un discurso que Sócrates pronunció sobre la ciencia, influyó tan intensamente a Teeteto que lo convirtió en un hombre extraordinario. Su influencia en las personas. Eutrifón estaba desesperado con su padre, que había matado a un amigo al que hospedaba en su casa. Perdón. «No cometas el error de acusar a tu padre», le dijo Sócrates. «La piedad filial es el primer deber de un hijo. Mi padre es un asesino y debe ser juzgado en los tribunales», volvió a la carga Eutrifón. «No te obceques. La piedad filial debe prevalecer siempre», insistió Sócrates.
y Eutrifón desistió de presentar aquella acusación. Sócrates influyó también en Lamprocles, su hijo mayor, que tenía fuertes peleas con su madre, Xantipa, mujer de carácter bravísimo. «Mi madre es una fiera», decía Lamprocles. «Exageras mucho», le contestaba Sócrates. «Ella nunca te ha mordido ni te ha acoseado». «No la aguanto, tiene un carácter insufrible», insistía Lamprocles. «¿Y ya has pensado en las molestias que ella ha tenido que aguantarte a ti?», decía Sócrates. «Cuando seas padre, ya verás el trabajo que darán tus hijos. Además, debes aprender a encajar las palabras duras de tu madre, que son simplemente como las de un actor, las que un actor le dice a otro en una tragedia. Estas injurias no se corresponden con la realidad». Euclides. A Euclides le iba la marcha de litigar y se pasaba medio día en los tribunales. «Oh, Euclides», le dijo Sócrates, «podrás muy bien vivir con los sofistas, gente adicta a las discusiones, pero no con los hombres». Dice Platón en su Eutidemo que Sócrates consideraba inútil y poco decente el estudio de los sofistas. De hecho, hay hasta la fecha chingos de eso. Negligencia con los amigos. Sócrates decía que causaba extrañeza cómo cualquiera podía hacer fácilmente la lista de sus posesiones, pero, sin embargo, todo el mundo tiene dificultades para decir cuántos amigos tiene realmente. Todo el mundo es negligente a la hora de conocer a sus amigos, decía Sócrates. Y no quería esclavos. «Toma estos esclavos», le dijo su amigo Carmínades. «Ellos trabajarán en tu provecho». «Gracias, Carmínades», le contestó Sócrates. No puedo aceptarlos. Yo puedo muy bien solo». Elogio del ocio. Cuenta Jenofonte en el banquete que Sócrates tenía pasión por el ocio. Ay, qué bonito, ¿no? «El trabajo no es mi fuerte», decía Sócrates. «A mí lo que de verdad me gusta es pasear por el ágora y charlar de lo divino y lo humano con todo el mundo». «¿Y qué entiendes tú por ocio?», le preguntó un discípulo. «¿Qué es el ocio?», contestó Sócrates. «Una entrega sin agobios a lo que enriquece nuestra alma cuando no trabajamos». Pelea de gallos. El general Ifícrates atravesaba una mala racha y estaba alicaico. Sócrates lo llevó a una pelea de gallos y le dijo: «Abre esos ojos y mira con qué furia los gallos del barbero Mirias despliegan sus alas al enfrentarse con los gallos de Calias». «Me alegro de haber asistido a esta pelea de bichos tan bravos», respondió Ifícrates. «Me han dado una lección de que siempre hay que luchar por tener la moral alta». Qué bonito. El único bien. Según Diógenes Laercio, el único bien para Sócrates era la sabiduría y el único mal, la ignorancia. No olvidéis nunca, amigos, que la nobleza y las riquezas son males para el hombre, decía a menudo Sócrates. Contra el chauvinismo ateniense. Antístenes es hijo de madre Tracia, le dijo con admiración un discípulo a Sócrates. «Sí», contestó el maestro. «¿Crees tú que un hombre tan noble podría nacer de padre y madre atenienses?» Como que eran medio mamoncitos. «Ni contigo ni sin ti. ¿Qué es mejor, casarse o no casarse?», le preguntó a Sócrates un alfarero. «Haz lo que quieras», respondió Sócrates. «Te cases o no te cases, siempre te arrepentirás de tu decisión». Una cena escasa. «¡Qué vergüenza! ¡Qué miseria de cena!», decía Xantipa, la mujer de Sócrates, una noche que tenía invitados ricos en casa. «¿Qué van a pensar de nosotros?». «Tranquilízate, Xantipa», le contestó Sócrates. «Si nuestros invitados son razonables, ellos lo llevarán bien».
Y si son gente de mala calaña, no debemos sufrir por ellos. Y Sócrates añadió, todo el mundo vive para comer. Yo, en cambio, como para vivir. La mejor dádiva. Soy pobre, le dijo Esquinos a Sócrates, y no tengo nada para darte, pero te entrego mi persona. Pero no te das cuenta, le contestó Sócrates, que me estás regalando la mayor dádiva posible. Está incursión. Bronca con Santipa. En una bronca en la que Santipa insultó gravemente a Sócrates, ella terminó tirándole encima un jarro de agua. No decía yo, ironizó Sócrates, que cuando Santipa truena, termina descargando una tormenta. Ante la murmuración. Un vecino tuyo va por ahí hablando mal de ti, le dijo a Sócrates un discípulo. No me extraña nada, contestó Sócrates. Ese no ha aprendido a hablar bien. Otro murmurador. ¿No está hablando ese mal de ti?, le preguntó alguien a Sócrates. No, por cierto, contestó. Ni me roza nada de cuanto dice. Poetas cómicos. A mí me parece bien que los poetas cómicos censuren en sus comedias a los ciudadanos, decía Sócrates. Yo me expongo de buen grado a sus críticas, porque si los poetas cómicos dicen la verdad, nos inducen a corregirnos. Y si mienten, no hay que hacer el menor caso de sus palabras. O sea, pragmático, ¿verdad? En absolutamente todo. No se lo tomaba personal y eso, la neta, se me hace más lección de vida que mil cosas. Pero bueno, Alcíbades ataca a Santipa. No comprendo cómo puedes aguantar la lengua viperina de tu mujer Santipa, le dijo Alcíbades a Sócrates. Yo ya oigo sus injurias sin inmutarme, le contestó Sócrates. Estoy tan acostumbrado a sus exabruptos como a oír el chirrido de la polea del pozo. También tú, Alcíbades, tienes que aguantar los graznidos de tus gansos. La comparación está un tanto dura, ¿no? Sí, pero los gansos me ponen huevos. También a mí, Santipa me pare hijos. Hijo de su pinche madre, te quedas así como, bueno, ya. Santipa vuelve a la carga. Una espléndida mañana de primavera, Santipa riñó con Sócrates en el ágora. En la bronca, ella le quitó a Sócrates el manto que le cubría la túnica. Los amigos de Sócrates se indignaron y le animaban a repeler su agresión. Por Zeus, ¿tenéis ideas absurdas? ¿O acaso pretendéis que mientras ambos boxeamos cada uno de vosotros nos jale con un bravo Sócrates, bravo Santipa? ¿No, verdad? Decía Sócrates que le había tocado vivir con una fiera, lo mismo que a algunos jinetes les había deparado el azar tener que domar a caballos con la rabia inyectada en sus venas. Pero también tiene sus ventajas, añadió Sócrates. Lo mismo que esos jinetes cuando han logrado domar esos caballos que escupen fuego y luego dominan con facilidad. Así yo por mi trato con Santipa he aprendido a adaptarme al resto del mundo. Tras las injurias de Santipa, cualquier insulto me suena a elogio. Cabrón. Su muerte. A uno que se quejaba de que la subida al poder de los 30 tiranos lo habían dejado sin mando político, le dijo Sócrates, pero, ¿qué es lo que te aflige en este caso? ¿El que los atenienses te hayan condenado a muerte? También la naturaleza les ha impuesto a ellos la misma condena, le contestó Sócrates. Respuesta Santipa. Mueres injustamente, Sócrates, le dijo su mujer Santipa. ¿Prefieres que muera justamente? Bueno, ya es todo, la verdad está muy bueno. Y espero que también los haya hecho reír, digo, pues hay de todo a final de cuentas. Chao.